Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, veraz, fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroy. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias. Conflicto en Ocotepec. Guardia Nacional realiza disparos al aire y pobladores retienen a 4. Tiene que intervenir la zona militar. Continúa la detención de funcionarios de la Fiscalía de Morelos por el caso Ariadna Fernanda. Le tenemos detalles. El diputado Alejandro Martínez, de Morena, se deslinda de vínculos criminales. Lo señalan como partícipe de varios delitos. ¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludar. Yo soy David Monroy en este 11 de septiembre de 2023. Quiero comentarle que tenemos la mejor información este lunes, el resumen informativo de todo el fin de semana y por supuesto la información, las noticias que surgieron este lunes en el estado de Morelos y lo más importante que haya sucedido a nivel nacional. Quiero comentarle, reiterarle que tenemos un teléfono a su disposición, el 777-514-5708, 777-514-5708, para que se comunique con nosotros, para que nos mande información, sus denuncias, cualquier cosa que quiera que transmitamos, por favor, ahí lo vamos a recibir, ya sea a través de mensajes y por supuesto a través de llamadas. Como siempre le comento que David Monroy, las noticias con David Monroy puede seguirlas a través de Twitter en la cuenta David Monroy MX, en Facebook, en David Monroy Digital, en YouTube, en David Monroy Digital también, y también en nuestra página de noticias, nuestro web, davidmonroydigital.com, donde podrá usted ver estas informaciones que le presentemos aquí y muchísimo más. Recuerde, también estamos en Instagram, disculpe usted, y también estamos en Spotify. De manera diferida podrá usted escuchar las noticias todos los días a partir de la hora que usted quiere, después de las 7 de la noche. Bien, y vamos con la información. Comentarle que elementos de la Guardia Nacional realizaron disparos al aire allá en el poblado de Ocotepec. Pobladores retienen a 4 elementos el pasado sábado. Comentarle que elementos justamente de la Guardia Nacional realizaron disparos al aire para dispersar a una turba de habitantes del poblado de Ocotepec, quienes pretendían agredirles luego de la detención de 3 presuntos sospechosos, lo que provocó el enojo de los habitantes, quienes a su vez retuvieron a 4 elementos de la corporación. Vamos a ver. Responsabilidad, sí, también, que quede constancia que bajo responsabilidad legal, si disparan, ¡ey, tampoco, no la golpeen! En estos momentos están disparando. Sí, los guardias nacionales se vieron en riesgo, en peligro, y bueno, vieron pasar frente de ellos todas estas imágenes que hemos visto contra el ejército y contra la Guardia Nacional en diferentes partes del país. Dijeron, antes de que nos agredan, preferimos hacer disparos al aire en una manera de defenderse. Criticable para algunos, para otros sumamente justificada después de todo lo que ha pasado. De acuerdo con los hechos, los elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 3 hombres que son identificados en la población como probables narcomenudistas. Sin embargo, lo que provocó el enojo de los pobladores, quienes argumentaban que eran jóvenes del pueblo, es que habían sido supuestamente agredidos por elementos que se encontraban ebrios, lo cual se confirmó después que no era cierto. Bueno, y le comento que después de que se da este incidente de los disparos al aire, 4 elementos de la Guardia Nacional son retenidos por la población, se los llevan a la cárcel local, y los 3 detenidos que tenía la Guardia Nacional los tenía justamente estos servidores públicos ya en la posibilidad de ponerlos a disposición. ¿Qué pasó? Bueno, pues que ante la retención de los elementos de la Guardia Nacional tuvo que acudir el comandante de la 24 Zona Militar, el señor Antonio Ramírez Escobedo, el general Antonio Ramírez Escobedo, para tratar
de mediar la situación para platicar con los pobladores. Después de 2 horas, al final de cuentas, lograron el cometido. Les regresaron a los elementos de la Guardia Nacional, pero ¿qué cree? La Guardia Nacional tuvo que entregar a las personas detenidas. El general dialogó con la gente, vamos a escuchar. Resolviendo la cuestión disciplinaria y no se volverá a repetir, eso téngalo por seguro, que no se volverá a repetir, porque además las sanciones también van para la gente que es responsable de supervisar estos grupos, estas bases que están trabajando. Por supuesto que sí, cuente con ello y estaremos nosotros dando cuenta de este trabajo, ¿no? Yo les agradezco a todos ustedes y pues una disculpa por la situación, el desvelo y la... Bueno, pues esta actitud no le gustó a muchos de los cibernautas, quienes cuestionaron el hecho de que un general del ejército acudiera, pues nada más a dialogar con la gente, que en lugar de ser castigados los sujetos detenidos, bueno, se les entregara, se les regresaran para que entregaran a su vez a los guardias nacionales. Hay quien considera que Ocotepec es un nido de maleantes, así le llaman, así lo consideran, y que es necesario que intervenga la autoridad, porque hay que recordar que en esa población no se permite el ingreso ni de la policía, ni del ejército, ni de ninguna corporación del orden. Ellos tienen algo que le llaman ronda, que es una especie como de policía comunitaria que se dedica pues a todo menos a la seguridad. Y con respecto a esto, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, también tomó parecer de este asunto y hoy reiteró que en Ocotepec no va a haber operativos. Vamos a escuchar. La comunidad de Ocotepec ha aprendido a tener una protección a través de sus mismos vecinos. Y esto no es de ahora, tiene más de 40 o 50 años. Si la gente le tiene confianza, me parece que lo ideal es que esto continúe. Lo delicado es la confrontación armada. Y eso el comandante de la zona militar ha emitido ya un compromiso que seguramente habrá de cumplirse por ambas partes. En varias ocasiones hemos propuesto a la comunidad de Ocotepec hacer no solo rondines, sino también darles capacitación en derechos humanos, en el uso de la fuerza pública, en el manejo de armas, instrucción que les permita también poder incorporarlos a la policía formal y destinarlos exclusivamente a Ocotepec. Pues ya lo sabe usted, si usted no quiere que entre la policía a su comunidad, si usted no quiere que el ejército entre a su comunidad, si usted quiere formar un grupo de policías comunitarios, puede hacerlo, solamente diga que son usos y costumbres y nadie va a intervenir. Las autoridades, con tal de mantener los votos de ciertos espacios, de ciertas localidades, llegamos a esto, a que los ciudadanos hagan lo que se les antoja y no, señores, la ley debe cumplirse sobre quien sea y cuando sea necesario. Así las cosas en Cuernavaca. Bien, pasando a otros temas, pero también en el tema de seguridad y de justicia, el viernes pasado, un nuevo operativo en la ciudad de Cuernavaca, encabezado por la Marina y por la Fiscalía General de la República, acompañado de la Comisión Estatal de Seguridad. ¿Para qué? Porque continúan las detenciones en torno al caso Ariadna Fernández, sí, este asunto que tiene al fiscal estatal bajo proceso, bajo 3 procesos, bajo 3 prisiones preventivas, bueno, pues continúa, y ese día ingresaron a la ciudad de Cuernavaca, llegaron a la Fiscalía de Feminicidios y detuvieron a una persona, a un funcionario, y se especuló mucho sobre la detención de la fiscal de Feminicidios, Fabiola García Betanzos, que al final de cuentas no fue, a pesar de que todos los medios lo dieron a conocer, pero esta información fue totalmente falsa. En un operativo federal con apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad, los servidores públicos llegaron al anochecer a las instalaciones de la Fiscalía de Feminicidios ubicada en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca y montaron un cerco de seguridad por un par de horas sin obtener resultados esperados, que es lo que le decía. Pronto corrió la versión de que los servidores públicos buscarían con una orden de aprehensión a la fiscal de Feminicidios, pero al final de cuentas esto no sucedió. Finalmente lo que sí se confirmó fue la detención de Joel
Reyes Becerril, uno de los funcionarios de esta fiscalía especializada en temas de feminicidios, y bueno, ya fue llevado a la Ciudad de México para continuar con el procedimiento. Este fin de semana le decretaron el auto de prisión preventiva, lo imputaron por el delito de feminicidio en grado de auxiliador, igual que al fiscal, y al final de cuentas, bueno, continúan estas operaciones en Morelos. Yo lo anticipo, esos asuntos continuarán en Morelos, y los defensores de los políticos, de estos servidores públicos, insisten en que se trata de una violación flagrante a los derechos de esas personas, y también una violación flagrante a la soberanía del Estado de Morelos, pero nadie se pone a pensar en los derechos de la víctima ni en los derechos de los familiares de esta víctima del feminicidio de Ariadna Fernanda. Yo creo que en esta sociedad hay cosas que están sumamente chuecas. ¿Usted qué opina? Bien, pues vamos a ir al primer corte. Recuerde usted que estamos en las noticias. Vamos a regresar con más información. Le voy a platicar, bueno, de lo que sucede con el tema de la fiscalía, y también lo que sucedió hoy con las declaraciones de un diputado que se deslinda de supuestos actos criminales. Regresamos. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias. El Ayuntamiento de Cuernavaca trabaja por tu seguridad. Llama a la central de emergencia C4, 777-312-1274 a las 24 horas. Si fuiste víctima de algún delito, necesitas apoyo de Protección Civil y bomberos o acompañamiento de la Policía Municipal por considerar que estás en una situación de riesgo en Cuernavaca, llama. Central de emergencia C4, 777-312-1274 a las 24 horas. En Cuernavaca, con tecnología y capacidad de reacción, estamos para servirte. Cuernavaca está renaciendo. Morelos, anfitrión del mundo. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias. Bien, ya regresamos, y con esta historia de la Fiscalía General del Estado de Morelos y los funcionarios que están siendo buscados, la Fiscalía, justamente la Fiscalía del Estado de Morelos respondió el fin de semana, es decir, el domingo, 24 horas después de este operativo que se realizó. Y bueno, me parece que los autores de ciencia ficción o de temas kafkianos son los que están escribiendo la historia allí en la Fiscalía General del Estado de Morelos. Resulta que la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado para manifestar su inconformidad por las acciones que está realizando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en torno al tema de Ariadna Fernanda. La Fiscalía que hoy no tiene fiscal, sino tiene un interino, asegura a través de un comunicado, porque nadie lo firma, solamente sabemos que hay un fiscal que, bueno, no quiere firmar nada y que no quiere aparecer en nada. Se enojan porque las autoridades federales no les dicen qué van a venir a hacer. Hágame usted el favor. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos externó su inconformidad por la incursión a Morelos y a sus instalaciones de un operativo conformado por la Secretaría de Marina, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Comisión Estatal de Seguridad para detener funcionarios presuntamente vinculados a delitos, concretamente al caso de Ariadna Fernanda. Luego de que el viernes pasado citadas instituciones detuvieran a un servidor público de esta dependencia estatal e intentaran detener a otros más por su relación con el caso de Ariadna Fernanda, la dependencia estatal, cuyo titular Uriel Carmona Gándara se encuentra bajo 3 prisiones preventivas y 3 procesos penales por el mismo caso, emitió este domingo un comunicado que a la letra dice: la orden de aprehensión ejecutada en contra de un servidor público de la Fiscalía de Feminicidios, sin haberse dado la participación que constitucional y legalmente le corresponde a la Fiscalía de Morelos, es una disparidad entre instituciones, indica el comunicado, y entre otras cosas, y entre otras quejas. Ya lo sabe, ahora hay que esperar que la Fiscalía General del Estado reciba una llamada telefónica desde la Fiscalía de la Ciudad de México y decir: ¿sabes qué? Vamos por tus funcionarios. ¿Y usted esperaría que los funcionarios estarían esperándolos para que los reciban acá y se los lleven? Bueno, así las cosas en la Fiscalía General del Estado de Morelos, totalmente torcidos, totalmente equivocados, y bueno, estamos viviendo cosas verdaderamente
verdaderamente ilógicas. Bueno, y en más de este asunto le comento que mientras todo esto pasaba, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo de un juez de control una nueva prisión preventiva para el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por su probable participación en la comisión del delito de feminicidio en su calidad de auxiliador, ocurrido en agravio, como le decía yo, de la joven Ariadna Fernanda en octubre de 2022. Esta nueva indicación, bueno, pues permitió que se le detuviera al interior de la prisión. Recuerde que está bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano, y ahí mismo se lo encontró. Obviamente, ni modo que no lo localicen ahí mismo se le entregó esta orden, y bueno, ya son 3 prisiones preventivas y 3 procesos penales, porque bueno, en los siguientes días seguramente le dictarán su involucramiento en un nuevo proceso penal. Y quiero comentarle que hoy, hace escasas horas, por ahí del mediodía, se dio a conocer que el fiscal había obtenido una suspensión definitiva, y bueno, se había difundido que el fiscal saldría de prisión inmediatamente. Bueno, pues quiero informarle que esto es falso. El fiscal no va a salir en este momento, porque si bien es cierto que le dieron la suspensión definitiva o provisional para uno de los casos, quiero decir que hay otros 2 casos que están pendientes y que lo mantendrán en prisión hasta que no se resuelvan. Bueno, y continuamos con esta historia. ¿Se acuerdan la semana antepasada que le presentamos aquí la información difundida a nivel nacional de que varios personajes del estado de Morelos, concretamente vinculados al tema de seguridad, como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y otras personas, estarían relacionadas con una presunta o con un presunto grupo ligado a Uriel Carmona Gándara, el fiscal general del estado, en temas de carácter criminal? No lo digo yo, lo dice un medio nacional. Entre ellos mencionan a Martínez Bermúdez Alejandro, quien es diputado de Morena en el estado de Morelos. De acuerdo con la información que nosotros hemos difundido y que nosotros hemos recibido, Alejandro Martínez Bermúdez, quien forma parte de este grupo G15 que apoya con todo en el Congreso del Estado a Uriel Carmona Gándara, al grado de reformar la ley para que le reserven su lugar hasta que pueda regresar después de los procesos penales, si es que los libra. Bueno, pues Alejandro Martínez Bermúdez de Morena hoy dijo que él está lejos de todas estas incriminaciones. ¿Qué incriminaciones? Bueno, pues muy simple, lo acusan en estas imágenes, en estas gráficas que nosotros le pasamos, lo acusan de estar relacionado con un supuesto secuestro de un piloto, más bien de un empresario en la Ciudad de México, y también lo involucran con un tema de un supuesto espionaje a Claudia Sheinbaum, la que ahora es la coordinadora nacional de la Cuarta Transformación y próxima candidata a la presidencia de la República por Morena y sus aliados. Según esta información, el fiscal les ordenó a él y a otras personas pues espiar a la jefa de gobierno. Recordemos que Uriel Carmona ya había tenido un encontronazo con la jefa de gobierno por el caso Ariadna Fernanda. Hoy en el Congreso del Estado, Alejandro Martínez Bermúdez, bueno, pues tuvo que comparecer ante los medios de comunicación, y vea usted lo que dijo. A mí me queda claro que es un infundio en contra de mi persona. Yo quiero decirte que tengo la conciencia tranquila. ¿Pero va a presentar alguna denuncia? ¿Se acuerda de quiénes están? Estoy valorando hacer lo que me corresponde, sobre todo en el tema de demanda. Tendré que valorar, hacer una demanda a quien corresponda, a quien resulte responsable. Puedo decir honestamente que tengo mi conciencia tranquila. ¿Son falsas? Por supuesto. Diputado, ¿son falsas estas conversaciones? Por supuesto. Me queda claro que son infamias en contra de mi persona, por alguna razón. ¿Para qué, diputado? No lo tengo claro, amigo. De verdad, estoy valorando el hacer mis demandas y a quien resulte responsable. ¿Usted tiene enemigos, diputado? Por supuesto, tengo la conciencia tranquila. ¿Cuál es el vínculo con el fiscal? ¿Cómo se lleva con él? ¿Lo conoce? ¿Son amigos? Ustedes saben que yo no vengo de la política, vengo de la ciudadanía. Mi conciencia está completamente... Pero no conocemos su vida política, diputado, por eso le estamos preguntando. Yo no vivo en Huichilac, vivo en la satélite. ¿Le ha consultado al fiscal? Gracias. Bueno, pues nos queda claro que efectivamente que no tiene claro lo que está pasando, que no tiene claridad en sus ideas. De verdad se puso sumamente nervioso, pero así las cosas. Este es el diputado Alejandro Martínez Bermúdez, que bueno,
Hoy lo acusan de esto, pero también lo han acusado de rasurar el sueldo a trabajadores, de, bueno, otra serie de situaciones, lo cual pues nos deja perfectamente claro que el señor diputado no es precisamente una dama de la caridad. Ahí le dejamos la información. Bueno, y esta mañana, en otro orden de ideas, esta mañana un accidente vehicular allá en La Pera provocó el cierre total de circulación de la autopista México-Cuernavaca a la altura justamente de esta curva conocida popularmente como La Pera, en dirección a la Ciudad de México. Ante esto se registraron grandes filas de vehículos en el kilómetro 66, por lo que Caminos y Puentes Federales informó que se tuvo que abrir paso por Campamento La Pera para que los vehículos pudieran seguir su camino. El percance provocó el cierre de la circulación en ambos sentidos. Por atención al mismo, al lugar arribó personal de Capufe y de la Guardia Nacional para hacerse cargo del percance. Afortunadamente no hubieron personas lastimadas y por supuesto tampoco hubo un saldo fatal, pero si usted fue víctima de este congestionamiento ahí en la autopista, bueno, pues se debió a esto, y si usted no lo sabía, bueno, pues ahora usted ya lo sabe, porque en las redes sociales anduvo informándose cosas que quizá no eran, pero se debió esto a un accidente ahí en la Pera, y que, bueno, pues obligó al cierre en ambos sentidos de este sector ahí en la autopista México-Cuernavaca. Bien, y ahora le presento esta historia. Fíjese que una abuelita de 100 años de edad, originaria de Yautepec, después de no contar por 100 años con su acta de nacimiento, bueno, pues ahora la ha obtenido. La Dirección General de Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Gobierno de Morelos justamente acudió al municipio de Yautepec para realizar el registro extemporáneo, por supuesto que extemporáneo, de nacimiento de la señora Celerina Moreno del Carmen. Esta longeva mujer, quien fue registrada en su domicilio de forma gratuita, ahora cuenta de forma oficial con la nacionalidad y los beneficios que la ley otorga como ciudadana mexicana. Sergio Israel González Macedo, director general del Registro Civil, señaló que esas acciones continuarán toda vez que la intención es y será otorgar certeza jurídica a las personas de la tercera edad que no cuentan con el documento que les brinda identidad, además de poder acceder a beneficios de salud y programas sociales. Bien por esta abuelita que ya obtiene su constancia de nacimiento, su acta de nacimiento, y ya va a poder hacer, bueno, todos los trámites que quiera. Y fíjese que qué bueno por este programa, porque yo conozco personalmente casos de gente que, por ejemplo, durante la época de la Revolución, ya tienen cierta edad, durante la época de la Revolución, durante esta revuelta, bueno, pues perdieron muchos de sus documentos, entre ellos los registros de sus nacimientos. Hay gente que ha muerto sin tener siquiera su constancia de nacimiento, una constancia de alumbramiento que le permita tener certeza jurídica y acudir o ingresar a diferentes programas, no sé, al Seguro Social, a programas de beneficio social, cualquier cantidad de cosas. Este programa es verdaderamente importante para la gente de la tercera edad que, o por lo que le menciono, o porque no lo registraron, o porque simplemente perdió sus documentos, y bueno, al final de cuentas a veces la edad pues no los lleva a realizar los mismos en algunas circunstancias por carácter económico, por tiempo, qué sé yo, pero bien por este programa. Y vamos al segundo corte, están las noticias, recuerde, no se vaya, regresamos. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias. Morelos, anfitrión del mundo. En Morelos, con las emergencias no se juega. Al realizar llamadas de broma, pones en riesgo la atención de una emergencia real y constituye un delito. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona que necesita ayuda. Se podrán imponer de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo a quien sea sorprendido haciendo estas acciones. Haz uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias. Bien, y en información política quiero comentarle que, bueno, una vez que ha terminado el proceso de selección del coordinador nacional o coordinadora nacional
de la Cuarta Transformación en México. Bueno, pues ahora inmediatamente ingresa a la dinámica final el estado de Morelos. Este fin de semana hubo actividad de los aspirantes, pero lo que llamó muchísimo la atención, y no por otra cosa, sino porque se consideraba que había puntos que no había todavía llenado en este requisitario político. En el caso de Margarita González Sarabia, mire, este video que fue difundido ayer en redes sociales, muy importante la cantidad de personas que esta exfuncionaria, exdirectora general de la Lotería Nacional ha logrado en todo el estado de Morelos. Mire la cantidad de personas, y pudieras pensar que mientras otros aspirantes se encuentran, bueno, pues realizando pues sus actividades, muy probablemente hay gente que, como en el caso de Margarita González Sarabia, que esté rebasándolos por la izquierda, de tal manera que aquí le habíamos mencionado que había varios aspirantes que se habían quedado en el camino, y que desde nuestro punto de vista había 3 o 4 que seguramente llegarán al final con buenos dividendos, con buena presencia ante la ciudadanía para ganar la encuesta en el estado de Morelos. Y yo consideramos aquí en las noticias que una de ellas es Margarita González Sarabia, la siguiente aspirante o candidata o pretendiente sería Lucía Mesa Guzmán, y por supuesto Víctor Mercado, y me atrevo a decir que Juan Salgado Brito. Me parece que entre esos 4 pudiera estar la definición rumbo a la gubernatura del estado de Morelos por parte de Morena. Pero ojo, no olvidemos que hay un tema que todavía no se resuelve, que es el tema del género. Si ordena Morena, la dirigencia nacional de Morena, que es mujer la que tenga que ser candidata en Morelos, bueno, pues este asunto se reduce a 2 aspirantes, a Margarita González Sarabia y a Lucía Mesa Guzmán. Pero miren, lo dejo con este video. Vamos a checar este evento allá en Temisco con mujeres por parte de Margarita González Sarabia, que causó buenos comentarios en redes sociales. Vamos a ver. Concluyendo con lo siguiente, hoy nos comprometemos con ustedes a empezar de nuevo los recorridos, municipio por municipio, pueblo por pueblo, para llevar la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador de la necesidad de seguir trabajando en la transformación de México, y ahora con más ganas, porque él le cedió en el bastón del mando a la compañera Claudia esa tarea, y nosotros la vamos a representar. Todas y todos ustedes son Claudia. ¿Somos Claudia, sí o no? ¡Sí! ¿Vamos a luchar por la transformación, sí o no? ¡Sí! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva! Bueno, pues ahí está esta multitudinaria reunión informativa de Margarita González Sarabia, ahí justamente en el municipio de Temisco. Hasta el momento yo solo he visto pocas, si acaso 2 o 3 concentraciones de igual número de aspirantes. Yo no quiero decir nada que no sea cierto, ni tampoco incidir absolutamente nada, pero este video nos deja mucho a la sorpresa. Y bien, y también entre las aspirantes a esta posición se encuentra, como le decía yo, Lucía Mesa Guzmán, que este sábado, ante miles de habitantes, cientos de habitantes de Tetela, del Volcán, Temisco y Yautepec, Lucía Mesa Guzmán advirtió que entre los morelenses hay una real esperanza para que se genere un cambio en la entidad. Asimismo, celebró la victoria, igual que Margarita González Sarabia, de Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Además, agregó que las 5 nuevas propuestas de reformas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen que ver con generar beneficios directos a favor de los grupos vulnerables, por lo que el próximo año y los adultos mayores del país recibirán un incremento del 25% de su pensión, así como para las personas con discapacidades diferentes. Ambas reformas, dijo, serán apoyadas y votadas por justamente la senadora Lucía Mesa. Bueno, y en el tema nacional, lo que queda pendiente en este tema de los procesos, tanto del Frente Amplio por México como en Morena y sus aliados, es lo que va a pasar con Marcelo Ebrard, el ex canciller, quien participó en el proceso interno para conseguir la coordinación nacional de la Cuarta Transformación. Bueno, pues quedó en segundo lugar la semana pasada, aquí se lo informamos, y había anunciado que hoy definiría qué iba a pasar
con su situación, pero no se aguantó y este domingo publicó un documento en el que aseguraba que, o reiteraba pues, que había diferentes irregularidades y demandó la reposición del procedimiento. Hoy, justamente hoy, después de esta circunstancia que le estoy comentando, bueno, pues dio una rueda de prensa ahí porque se le exigía ya la presencia, los medios de comunicación ya estaban ávidos de conocer exactamente su versión que había estado posponiendo y postergando, y hoy Marcelo Ebrard amagó que su permanencia en Morena depende de la respuesta que dé el partido a la impugnación que presentó el domingo ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido. Anunció que el 18 de septiembre formalizará la creación de un movimiento nacional y hará recorridos por el país previo al inicio de las precampañas presidenciales, sin aclarar si se sumaría a otra fuerza para contender. Es decir, me cumplen mis caprichos o hago lo que yo quiera. Así las cosas con Marcelo Ebrard, quien, bueno, pues cuando esta actitud no deja de recordarnos a la misma actitud que en 1994 tuvo Camacho Solís para reventar el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional, que terminó ¿qué? ¿Con qué? Con el asesinato de Colosio y por supuesto le envió al ostracismo de quien hubiera sido uno de los mejores candidatos también del PRI a la presidencia de la República, en este caso Manuel Camacho Solís. Marcelo Ebrard quiere tomar este camino, vamos a ver si la historia no le repite la misma dosis que a su jefe político, a su otrora jefe político, Camacho Solís. Le dejo a Marcelo Ebrard con esta declaración el día de hoy. En septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte, compañeros y expertos de la voz de Morena, siguen siendo varios compañeros parte del Verde, siguen siendo los compañeros del PP, pero tenemos una causa que defender. Entonces vamos a deliberar sobre cómo se va a expresar. De hecho, lo que haríamos es formalizar lo que hemos integrado durante este proceso. Es decir, quienes estén dispuestos a continuar en este proceso, pues lo van a saber el 18 de septiembre. Acto seguido del 18 de septiembre haré un recorrido por todo el país. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver el 18 de septiembre que anuncia Marcelo Ebrard. Hay quien insiste todavía que Marcelo Ebrard sería el candidato de Movimiento Ciudadano. Es el único partido que no tiene ya aspirante a la presidencia de la República. Por ahí había estado el gobernador de Guanajuato, por ahí otros que pudieran haber expresado su intención, pero Dante Delgado, quien es el jefe absoluto de Movimiento Ciudadano, no ha dicho nada, incluso ha dicho que no al PRI, al PAN y al PRD en el Frente Amplio. Vamos a esperar a ver qué pasa con Marcelo Ebrard, a ver si se va a Movimiento Ciudadano, forma su movimiento nacional, que bueno, lo estaría dejando fuera de Morena, pero también lo estaría dejando fuera de la presidencia de la República. Bueno, en este país a veces la política los hace encapricharse. Vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, y le informo que México y la comedia de México, el ambiente artístico se encuentra de luto por la muerte de Benito Castro, este famoso actor y comediante mexicano. Se ha confirmado la tarde de este lunes la muerte de Benito Castro a los 77 años de edad, reconocido actor, comediante mexicano con una larga trayectoria en los escenarios, parte de la dinastía Castro con una extensa trayectoria en el ámbito musical, disculpe usted. Benito Castro es recordado por su personaje del Papiringo junto a la Güereja y estos temas allí en la televisión en Chabelo con la Carabina de Ambrosio, un programa que fue de antología y generacionalmente sumamente divertido para muchos de los que lo vimos en su tiempo. La información extraoficial apunta que la caída de Benito Castro le provocó una perforación del pulmón, por una serie de costillas rotas. Su delicado estado de salud por este percance derivó en la trágica noticia que ya ha sido confirmada por familiares y amigos. Descanse en paz Benito Castro, este hombre simpático, este hombre de la comedia, este hombre de la actuación en el estado, en el país, lo que también nos hace recordar que hasta hace poco tiempo también su hermano Gualberto Castro, uno de los mejores cantantes que ha dado este país, también falleció y bueno, enluteció al ambiente artístico y por supuesto a su familia, a la familia Castro. Descansen en paz pues los dos, pero sobre todo Benito Castro, que acaba de acaecer este día. Bien, y yo llego al final de este noticiero. Me encantó que usted estuviera con nosotros, que estuviera cerca siguiendo este noticiero, y yo le quiero recordar que
pues puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en David Monroy MX en Twitter, o lo que ahora se llama X o X, también en David Monroy Digital en YouTube, David Monroy Digital en Facebook, y en nuestra página de internet davidmonroydigital.com, donde podrá seguir esta y otras informaciones que ahí le presentamos. Y recuerde, estamos en Instagram y estamos también en Spotify para que nos escuche de manera diferida a la hora que usted considere oportuno. Puede ser después de cenar o antes de irse a acostar, o incluso al despertarse, para que usted tenga la mejor información y esté perfectamente informado de lo que ha pasado en las últimas horas. Bien, yo mañana lo espero de nueva cuenta a las 19:07 de la noche a través de todas nuestras redes sociales. Mientras tanto, le doy las gracias a Daniel García en la realización y en el máster digital, y a Jimena Limas en la coordinación general y en la coordinación de información. Muchísimas gracias. Yo soy David Monroy. Hasta mañana. Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, veraz, fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroy. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias.